Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al analista económico Abelardo Pachano. Abelardo, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Janet, buen día. Bueno, se ha conformado este foro, tienen ya listas estas 11 propuestas para el presidente de la República. ¿Cuál es el objetivo general? ¿Cuál es el principal problema o el rumbo que ustedes ven debe tomar el país y digamos, el equipo económico del gobierno para poder encontrar una salida digamos, a este patear la pelota hacia adelante, que es lo que ha implementado el gobierno anterior y poder encontrar realmente una solución al problema económico del país? Ya llegar al 2%, hay un crecimiento del PIB, de acuerdo a lo que presentó aquí la gerente del Banco Central, ningún monero, por ejemplo, dijo que tiene resultados extraordinariamente positivos, lo cual ellos dicen que ha sido este aporte para que el consumo pueda seguir sosteniéndose y tengamos cifras positivas en torno a crecimiento. ¿Cómo convencerle, por ejemplo, al presidente de la República de que debe tomar otro rumbo si sus políticas le están dando resultados positivos? Porque él está viviendo diariamente la tragedia de un Estado económico absolutamente desvencijado. Todos los días están buscando recursos para poder atender a la caja fiscal. Y para encontrarlos no media absolutamente ninguna y no hay ningún límite. Más impuestos, más deuda, utilización del ahorro, irrespeto a las instituciones públicas y privadas, en fin. Es tan aguda la situación fiscal que no ha escapado ninguna institución pública e incluso privada de la necesidad de cubrir ese gasto público. Obviamente que en este tipo de problemas las crisis no son generales. Uno no puede decir estamos viviendo nosotros una crisis tan brutalmente insostenible que vemos a la gente en manifestaciones en las calles pidiendo soluciones. Ventajosamente no estamos como en Venezuela, ventajosamente. Pero hay que agradecer que la dolarización se convirtió en un dique que evitó que el gobierno haga mal uso de la política monetaria como lo hicieron los venezolanos. Pero el modelo va más o menos en la misma dirección. Un Estado tan grande, tan adiposo, tan irresponsable, tan derrochador, que ya no hay recursos para poderlo mantener. Y en todas las actividades económicas se conversa y se ve de que no hay una sola decisión a través de la cual se pueda generar una esperanza de nuevos empleos para los ecuatorianos. Bueno, y en eso quisiera aprovechar este punto de que usted ha mencionado que se han tomado, digamos, se hace cualquier cosa para obtener dinero. Fíjese lo que acaba de confesar el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, que dice que ha tomado 300 millones del fondo de emergencia para la zona del terremoto, en donde hay enormes necesidades y todavía no se ha satisfecho algunas necesidades, incluso hasta básicas, de esa población, pero tomó 300 millones de ese dinero que era sagrado para esa población y lo tomó para gasto corriente. Lo advertimos también. Eso especulado, entre otras cosas, ¿no? Recordará, Janet, que cuando se produjo el sismo de la costa ecuatoriana y el gobierno dijo que había que establecer un conjunto de impuestos especiales para poder financiar los daños que habían ocurrido. Muchos de nosotros recomendamos al país de que se establezca un fideicomiso para que se coloquen ahí las rentas y estén a salvo de la necesidad y de la urgencia fiscal. El gobierno dijo que no, que iba a cuidar, el gobierno que feneció dijo que iba a cuidar el destino de esos recursos. Y a lo largo del tiempo nos han estado informando, en el gobierno anterior y en este gobierno, nos han estado informando de que los recursos que se recaudaron para ese propósito de recuperación y de restablecimiento de las actividades en Manabí, en Esmeraldas y en parte de las otras provincias de la costa, habían sido destinados a ese propósito. Ahí están las cuentas. Y ahora asoma con que se han tomado 300 millones. De tal manera que, Janet, la hambruna fiscal es tan grande que distorsiona todas las actividades, le distorsiona al Ecuador. Entonces, el foro hará la presentación el día de hoy, tendrá su vocero, vamos a ser muy respetuosos porque hemos discutido a lo largo de varias semanas sobre el contenido del documento, pero creemos que la mejor manera de apoyarle al gobierno del Ecuador es ofrecerle una alternativa de política económica. Estamos listos a conversar con quien sea necesario
para poder argumentar y sostener nuestros puntos de vista. Y también para que el país sepa que hay un numeroso grupo de profesionales dedicados al campo de la economía y las ciencias sociales que finalmente han podido concertar. Y en ese sentido queremos dar un ejemplo de lo que es necesario en el Ecuador y en la política ecuatoriana, de llegar a establecer compromisos básicos para que tengamos un entendimiento fundamental en el manejo del Ecuador y saber a dónde queremos enrumbarle a nuestro país. Ahora, decisión difícil la que tendría que tomar el presidente de la República de alguna manera tomar una decisión entre el equipo económico de él que viene arrastrado desde el gobierno anterior y nos tiene en esta situación que usted claramente acaba de describir, y un grupo de economistas que básicamente siempre han sido ubicados como en la oposición, digamos, y creo que es clara esa oposición a lo que están haciendo, a las medidas que se han tomado. Más que una oposición, Janet, más que no es una oposición política, habría que aclarar. No tenemos ningún afán político, no representamos a ningún gremio, no representamos a ningún partido político, no tenemos interés en funciones públicas, no está por ahí el tema. Lo que nosotros queremos es levantar el diálogo en la discusión de los temas económicos y tratar de encontrar consensos. Obviamente la responsabilidad del presidente es enorme y él sabrá qué tipo de decisiones toma y con quién cuenta para llevar adelante sus responsabilidades. De nuestra parte no hay ese interés, ni de colaboración ni no colaboración. Lo que existe es un interés cívico de ofrecerle al país y de decirle al país de que todos los ecuatorianos, en todos los campos, tenemos que hacer un gran esfuerzo por encontrar puntos de coincidencia. Ya las discrepancias nos han hecho ver cuán dolorosas son y de qué manera se distorsiona el manejo de un Estado. Cuando a lo largo de 10 años un poder casi omnímodo abusó de recursos públicos, permitió que la corrupción se manifieste de una manera tan generalizada, desinstitucionalizó al país y finalmente desaprovechó esa gran oportunidad. Bueno, y lo que ahorita se está haciendo también en la Contraloría General del Estado, que ha nombrado también esta comisión especial que va a ser devedora de el examen especial que se va a hacer a la deuda externa. Pero quisiera antes, digamos, siempre que se hacen propuestas al gobierno, digamos, en los últimos 10 años y que no vienen de su propio grupo, siempre se sataniza y se dice que lo que quieren es medidas de shock, que quieren afectar a los más pobres, que quieren arrancar del bolsillo o el poco dinero destinadas a estas necesidades sociales de la población. ¿Va en esa línea las sugerencias al presidente? Nosotros no creemos en que ese es el camino. Nosotros creemos que la modificación de la política económica tiene que ser una modificación gradual, cuidadosa, bien meditada, pero de recuperación de los equilibrios. Nosotros creemos que hay que cuidar la estructura social del Ecuador. Es más, nosotros creemos que los programas sociales están más en peligro con esta política económica que con una nueva política económica. De tal manera que en ese sentido, Janet, el objetivo es darle al Ecuador esperanza de que puede a los ecuatorianos ofrecerles trabajo. Hoy solo 4 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo adecuado. Entonces, ¿qué ha sido de esta política económica? ¿En dónde resolvió los problemas? Yo anoche le escuchaba a la ministra de Inclusión Social, a quien les respeto porque considero que es una profesional realmente muy seria, que quiere reducir la pobreza extrema del 8 al 3%. Me parece notable que quiera hacer eso, pero con esta política económica no lo va a conseguir. Se va a frustrar ella también. Hay aquí que remarcar algo, y no sé si usted me corrige si estoy equivocada, pero siempre desde esta tendencia socialista que dice abanderar el gobierno actual y también que decía abanderar el gobierno anterior, se tendía a procurar la igualdad, ¿no? La igualdad entre la población. Pero si se analizan las cifras económicas en este momento, solo 4 de cada 10 ecuatorianos tienen un trabajo digno, un trabajo formal. Y son esos 4 los que están generando el consumo que está detrás de las cifras económicas positivas. ¿Qué mayor desigualdad que esa, que solamente se procure trabajo para 4 ecuatorianos y los otros 6 estén viendo cómo se rebuscan la vida? Bueno, hemos venido luchando en el Ecuador por mejorar la inequidad. Es decir,
para ir recuperando a todas esas, digamos, estructuras sociales marginadas, irles incorporando al mundo moderno, al mundo formal. Y hoy día, en la experiencia de las políticas económicas en todo el mundo, se ha visto que el respeto a los equilibrios macroeconómicos es la mejor forma de resolver los problemas sociales. Cuando uno es abusivamente, yo diría, desafiante de los equilibrios macroeconómicos, uno cosecha tempestades sociales. Venezuela, Grecia, dos ejemplos en donde el socialismo ha destrozado a las sociedades. Y le voy a dar un ejemplo en Venezuela. Cuando Chávez llegó al poder, 580 bolívares por dólar. Hoy, con los bolívares con los que recibió Chávez, hoy son casi 200 millones de bolívares por dólar. ¿Uno va a resolver los problemas sociales? Ahí hay hambruna, ahí no hay absolutamente ninguna posibilidad de que podamos rescatar a esa gente. Nosotros creemos que esas son unas señales absolutamente objetivas de lo que no se debe hacer. Y por eso es que estamos planteándole al Ecuador. Y el foro hará la presentación el día de hoy y tendrá su vocero para hacerlo. Esta es mi última pregunta, porque, la población tiene que entender por qué en este momento 20 analistas económicos, exministros, especialistas en la materia, deciden reunirse, dejar de lado incluso sus diferencias para poder llegar a acuerdos y hacerle esta presentación al presidente de la República. Porque, siempre les han tachado como de agoreros del desastre, ¿no? Ese es un calificativo heredado del gobierno anterior. Y es porque, pues mientras más endeudado el gobierno ha podido financiar la fiesta, que no solamente se ha dado el gobierno, sino que se han dado 4 de cada 10 ecuatorianos que son los que tienen trabajo. Pero ¿cuánto más podremos soportar? Porque ¿cuánto más podemos vivir de la deuda y hasta cuándo se van a juntar se va a cerrar totalmente la brecha? Es decir, ¿cuándo llegará el punto en que tenemos tanta deuda que ya no alcanza el dinero que nos ingresa ni siquiera para pagarla? Eso va a depender primero de las facilidades que ofrezca el mercado internacional, de la disposición que tenga el Ecuador para aceptar condiciones absolutamente onerosas, de que ya se agoten todos los recursos, los escasos recursos de ahorros nacionales que queden. De tal manera que el final está absolutamente determinado. Lo que nosotros queremos es darle tiempo adecuado al gobierno para que rectifique antes de que las cosas se les vaya de control. Creemos nosotros, y como el gobierno lo ha dicho, hay que defender entre todos la dolarización. La dolarización no es inmutable, tampoco puede tolerar todo tipo de abuso y de amenaza. Y en ese sentido, el gobierno tiene todo el tiempo para poderlo hacer. No se trata de trabajar el día de mañana en una explosión de decisiones económicas, sino de idear un programa en donde todos los ecuatorianos, o la gran mayoría, podamos compartir el mismo objetivo. Miren eso, Janet, cómo Colombia hace muchísimos años logró concertar en política económica y a lo largo del tiempo ha construido un país que va resolviendo inclusive sus problemas de carácter de seguridad. Perú, desde Fujimori, más allá de sus cuestionamientos políticos, Fujimori fue un gran presidente en el campo económico. Mire Chile, mire Uruguay con un gobierno de izquierda, mire ahora Argentina, mire México. Es decir, tenemos países grandes, países pequeños y todo, que entendieron que con la política económica no se juega, no se politiza, no se hace populismo. A la política económica se la respeta. Y eso es lo que nosotros queremos, llegar a un compromiso nacional mediante el cual ciertas bases fundamentales van a ser establecidas y respetadas por los gobiernos de turno. Eso no quiere decir que no tengan libertad para hacer determinado tipo o tomar determinado tipo de decisiones. Sí, pero dentro de ciertos límites, en donde el derecho o el interés público siempre esté cuidado. Con eso me quedo. Muchísimas gracias, Abelardo Pacheco, por estar esta mañana con nosotros.